7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el economista Pablo Lucio Paredes, académico, analista económico; el economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas; y el economista Vicente Albornoz, también catedrático y académico. Ponemos en análisis el tema vinculado con las garantías para la dolarización. ¿Cómo se sostiene la dolarización cuando a veces existen fantasmas y amenazas desde el tema político, que ha generado indudablemente incertidumbre lo que estamos viviendo en el país, cuando incluso ha habido candidatos que han dicho que hay bastante dinero acumulado en el Banco Central del Ecuador, sobre los 7.000 millones en la Reserva Monetaria, y que debiera utilizarse, porque solo una parte que nos llega a 1.500 millones de dólares, según candidatos, es parte del encaje bancario. ¿Cómo fortalecer la dolarización? Quisiera empezar con Vicente Albornoz. Muy buen día. Muy buenos días. A ver, creo que para arrancar sería bueno ponernos de acuerdo en los números. La Reserva Internacional al cierre del mes pasado estaba en 7.500 millones de dólares, más o menos. Eso consiste en inversiones muy líquidas, oro y algo de billetes en dólares que tiene el Banco Central. Las inversiones líquidas, por cierto, son fuera del Ecuador. Entonces, la Reserva Internacional son los billetes, el oro y reservas muy líquidas que el Ecuador tiene afuera, que el Banco Central del Ecuador tiene afuera. Ahora, ¿eso de qué sirve? Sirve para respaldar lo que el Banco Central debe. Y a describir la Reserva Internacional lo que el Banco Central tiene, y eso sirve para respaldar lo que el Banco Central debe, las deudas del Banco Central. Y el Banco Central tiene dos grandes acreedores. El uno, somos los depositantes, todos los depositantes de la banca. Cada vez que depositamos 100 dólares en un banco, si no me equivoco, 5 dólares, el encaje bancario, se van al Banco Central. Entonces, eso es dinero que el Banco Central tiene para diferentes objetivos monetarios y financieros, pero que al final es de los depositantes de la banca. Y el segundo gran acreedor del Banco Central son las instituciones del sector público. El gobierno central tiene dinero depositado en el Banco Central. El municipio de Quito tiene dinero depositado en el Banco Central. No sé, la Casa de la Cultura Núcleo de Loja tiene dinero depositado en el Banco Central. Y eso es lo que el Banco Central les debe a cada una de esas instituciones. Y para respaldar eso tiene 7.500 millones. El problema es que en las deudas del Banco Central con los depositantes de la banca y con las instituciones públicas son muchísimo más de 7.500 millones de dólares. Solo a nosotros, a los depositantes de la banca, nos debe, en números redondos, 5.000 millones de dólares. Entonces, 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares nos debe a los depositantes de la banca. Para cubierto eso, solo le quedan 1.500 millones de dólares más para pagar todo lo que les debe a las instituciones públicas, que es muchísimo más de 1.500 millones de dólares. Creo que he dado un montón de números para describir que al final esa reserva de 7.500 millones de dólares es en su abrumadora mayoría, por la ley, según la ha definido la ley, de nosotros los depositantes de la banca, y el resto es de las instituciones públicas que tienen dinero depositado en el Banco Central. Y por lo tanto, topar ese dinero es debilitar el respaldo que tienen nuestros depósitos en la banca y es hacerle un daño a todo el sistema monetario y financiero del país. Creo que como introducción podemos arrancar ahí. Vicente, para esclarecer debidamente, porque hubo un candidato la semana anterior que decía no llega a 1.500 el encaje de lo que ponen los bancos de los usuarios en el Banco Central. ¿Cómo sale esos alrededor de 6.000 millones que deberían a los clientes del sistema financiero? Es que es que el encaje son los 6.000 millones de dólares. No son 1.500, son 6.000. Tal vez el candidato confundió los números, ¿no? Hay 6.000 de encaje y 1.500 que no es de encaje. Tal vez confundió los números, pero lo que los bancos privados tienen depositado en el Banco Central se acerca a los 6.000 millones de dólares.
Y eso que los bancos privados tienen depositado en el Banco Central es plata de los depositantes en los bancos. Entonces, a ver, el dato es 6.000 millones de depósitos, de reservas bancarias en el Banco Central. Ese es el nombre técnico. Bienvenido al economista Pablo Lucio Paredes. ¿Cómo darle sostenibilidad a la dolarización? Quizás Pablo ve alguna amenaza contra la dolarización. Perdón. Sí, por favor, Pablo, buen día. Me había olvidado de conectar las dos cosas hace rato. Un saludo, Miguel, Fausto, Vicente, a la gente que tiene la amabilidad de escucharnos. Mira, yo creo que con mucha frecuencia decimos tal cosa es una amenaza para la dolarización, tal otra cosa. En realidad yo veo que hay solo una amenaza eventualmente para la dolarización, y es que por necesidades del gobierno o por razones ideológicas, el gobierno decida emitir una nueva moneda propia diferente del dólar y que obligue a los ecuatorianos a recibir esa moneda. Como de cierta manera se intentó hace 6, 7 años, creo, con el dinero electrónico del Banco Central, que era una forma del Banco Central de emitir dinero, y si bien a la gente no se le obligó, se trató de estimularle, creo que se rebajaba el IVA y había una serie de cosas alrededor de eso, pero la gran amenaza es esa, si es que por necesidades fiscales o por ideología, el gobierno dice, por ejemplo, a partir de mañana yo voy a pagar los sueldos del sector público con ese nuevo dinero. Entonces, en principio, los ecuatorianos van a rechazar ese dinero. El problema, porque los ecuatorianos están convencidos, o el 95% al menos, de que la dolarización es un buen sistema para el Ecuador, y la verdad que hoy estaríamos probablemente en una situación parecida a la de Argentina si no estuviéramos dolarizados. La gente rechazaría, pero en este caso el gobierno le diría, es que usted no puede rechazar, es que usted tiene que recibir su sueldo en esa moneda y luego tiene que pagarme a mí los impuestos en esa moneda y tiene que pagar una serie de servicios y cosas. Entonces, claro, la gente va a intentar rechazar ese dinero, y la consecuencia de rechazarlo es que obviamente en ese dinero se genera inflación, se devalúa ese dinero, etcétera, pero entra a circular en la economía, y eso es una amenaza para la dolarización, porque la gente dice, caramba, hoy al funcionario público le obligaron a recibir ese dinero, mañana me van quizás a tomar mis ahorros en el banco y los van a convertir obligatoriamente en esa nueva moneda, etcétera. Entonces eso es lo que genera la salida eventual de la dolarización. Entonces ese es el tema fundamental. Los demás no dice que si hay una balanza de pagos, que si hay esto, que no, todo eso se acaba ajustando en la economía. El tema fundamental contra la dolarización, insisto, es que el gobierno, por razones ideológicas o de necesidad urgente fiscal, decida emitir otro dinero y se lo imponga obligatoriamente a la gente. Economista Pablo Lucio Paredes, y en la historia reciente hay sectores de izquierda, el caso de Lula, el caso de Argentina, que han hablado de crear una moneda regional. Un expresidente ecuatoriano también que ha hablado de crear una moneda regional. Sería fatal para la región cuando en Argentina casi en la pre-campaña electoral están hablando de ir a una dolarización. Mira, el dinero es algo que uno utiliza por confianza y sobre todo lo utiliza hacia el futuro por confianza. Yo tengo mis ahorros en dólares porque en el futuro, razonablemente, no es que el dólar sea una moneda increíble, pero sí es quizás la menos mala de las monedas en el mundo, de cierta manera. Bueno, yo tengo, y la más usada además, yo tengo mis ahorros en dólares, guardo hacia el futuro, etcétera. Imaginémonos que se junten el gobierno de Argentina, que maneja su moneda, permítame la expresión, a la patada. ¿Sí? Que se unan el gobierno de Venezuela, que es un desastre el manejo de su moneda. En fin, que se unan varios malísimos, y quizás con algunos que manejan bien su moneda, como es el caso del Perú, y vayan a hacer una moneda única. La pregunta es muy sencilla a la gente.
porque la gente es la que decide si quiere tener o no una moneda. Usted va a desear ahorrar, tener su dinero, tener su futuro, tener su patrimonio en esa moneda sudamericana o latinoamericana, y creo que la respuesta de todo el mundo va a ser: no, yo no quiero. Ahora, si me imponen, si me obligan, hay ciertas cosas básicas que tendré que hacer en esa moneda, pero todo el resto, lo no básico, voy a tratar igual de pasarlo a dólares o cualquier otra moneda. Sería una idea malísima tratar de hacer eso, es decir, los problemas de algunos convertirlos en problemas de todos. En Latinoamérica me refiero. Bienvenido a Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. ¿Cómo ve la necesidad, hoy que estamos inmersos en un nuevo proceso electoral, de garantizar la dolarización en el Ecuador? Buen día. Bien, gracias Miguel, buen día, gracias por la entrevista. Saludos Pablo, Lucio, Vicente, la gente que escucha el programa. El asunto acá es que hablar de meterle mano a la Reserva Internacional es un concepto fácil de vender políticamente, ¿no? Y la gente puede resultar engañada y comprar aquello, ¿no? Ya lo hizo el candidato Arauz en la elección pasada cuando decía: yo de la Reserva Internacional voy a coger $1,000 y le voy a entregar a cada ciudadano pobre, digamos, ¿no? Entonces, ahora dicen lo mismo: voy a meterle mano y voy a coger recursos de la Reserva Internacional. Eso, por supuesto, pone susto a la economía, pero como bien lo decía Pablo Lucio, aquello para que pueda pasar, para que pueda darse, tiene que ir con un tema legal de por medio. No es que mañana alguien dice: voy a crear y a juntarme la moneda de los países del sur. Entonces, eso tiene que pasar por una reforma legal. Y lo mismo, si quiero empezar a pagar con dinero electrónico acá en Ecuador, también debe pasar por algún esquema legal que vuelva a ubicar el dinero electrónico como en su momento estuvo ubicado en la legislación ecuatoriana. Pero cuando eso vaya en ese supuesto a la asamblea, hay un tiempo en el que se va a implementar, digamos, 30 días que tome el proyecto de discusión en la asamblea, y hasta eso muchas cosas pueden pasar y poner en conflicto el tema económico. Hoy día los depósitos bancarios totales son unos 40.000 millones de dólares, ¿no? 43.000 millones de dólares. Si eso decimos cuánto tiene que estar encajado por ley, es un 5%, entonces estamos hablando de 2.000 millones de dólares en números redondos. Si bien es cierto que la reserva bancaria total son 6.000 millones de dólares, pero de la banca privada, es decir, el sistema de la banca privada, hay unos 2.600 millones de dólares. Los otros 2.400 millones, para completar los 6.000 de la reserva bancaria, son encajes de cooperativas que las incorporaron hace poco tiempo, y otros entes que también encajan, ¿no? Y entonces, de los 3.600, que es el encaje de la banca privada, ahí yo creo que están lo que en algún momento alguno decía: ahí hay 1.500 millones que están de más sobre ese encaje. Entonces, claro, si mañana me pasas una ley que dice: te voy a coger tu plata que está en exceso, entonces yo ¿qué hago? Es bajo ese exceso, o doy crédito como banco a las empresas de ese exceso en el Banco Central, o estaré atento para devolverle plata a los depositantes si que la pidieran de vuelta. Por lo tanto, yo no creo que sea buena idea pasar el mensaje de que vas a meterle mano a la Reserva Internacional, y hoy día no se puede por ley, ¿no? La ley te prohíbe que le metas mano. Y solamente como anecdótico, en el gobierno Moreno hicieron una primera reforma para prohibir que le metan mano al Banco Central, pero el gobierno de Moreno le metió 500 y le quitó 500 millones de dólares al Banco Central, que finalmente se convirtieron en deuda, y ahí todavía aparecen las deudas, 500 millones de dólares. El Fondo Monetario hacía la recomendación al gobierno: blindemos aún más la posibilidad que el Banco Central pueda darle plata al gobierno, que no sea solo plata, que ni siquiera sean los bonos que tiene el Banco Central en su poder que le pueda dar al gobierno, que eso fue lo último que había pasado en el mismo gobierno Moreno. Entonces hoy día está blindado completamente, no te prestó ni plata, ni bonos, ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces, para que eso cambie, necesitas una reforma legal, y cuando esa reforma legal pueda ser enviada a la Asamblea, quizás entonces ahí tendremos un mes
bastante agitados que no creo que a ningún gobierno le interese pasar por ese agite. Es decir, economista Ortiz, este momento, por mandato legal, no se puede tomar recursos como en el pasado arbitrariamente lo hicieron otros regímenes. No, hoy día no lo puedes hacer, ni plata, ni vía transferencia, ni el canje de bonos, bajo ningún concepto. Oye, pues, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Verdad? Que es una forma de tomar las reservas, pero no del Banco Central, sino que supongamos que le dice el gobierno a la banca: oiga, banca, aquí tengo un bono de corto plazo muy bueno y le aseguro que le voy a pagar en 30 días. Usted tiene por ahí 500 millones en exceso, inviértemelo en este bono de corto plazo, llamamos certificado de tesorería, y la banca decide entonces invertir esos 500 millones de dólares en el gobierno. Y entonces, de esa manera, esa plata va al gobierno y el gobierno utiliza los recursos, recupera y al mes siguiente le devuelve la plata al gobierno. Y lo mismo le hice a otro depositante del sector público no financiero que tiene 2.500 millones de dólares también. Dice: oye, inviérteme acá, y pues, de esa manera puedo hacer uso. Pero es la relación entre el gobierno y el depositante en el Banco Central en el que podría ocurrir aquello, pero un tema temporal. Ya lo quiso hacer el gobierno saliente del presidente Correa, en la que le decía al Banco Central: oye, préstame 3.000 millones de dólares de corto plazo. Banco Central, antes de que haya la ley, se lo prestó, y el gobierno después le dijo: no te puedo pagar ese deuda a corto plazo, te voy a canjear estos bonos con unos bonos de largo plazo de 10 años. Y arregló seguido, le dijo: tampoco te voy a poder pagar eso ahí, mejor te entrego estas acciones de la banca pública. Y entonces, de lo que era una deuda de corto plazo, que eran los CETES, se transformó en acciones de largo plazo que hoy día ya se canjearon otra vez hacia deuda. Entonces, es todo un tema que ya hoy día está blindado, que para volver a entrar en esos desórdenes habrá que pasar alguna ley, y hasta que eso ocurra habrá unos 45 días en donde los dueños de la plata del Banco Central podrían actuar. Vuelvo con el economista Vicente Albornoz. ¿Cómo dar certidumbre a fin de evitar que la política intente meterle mano al Banco Central del Ecuador, como fue en el pasado, o simplemente a poner en dudas la dolarización? A ver, certidumbre absoluta es imposible. Se puede hacer lo que se ha hecho, poner leyes como las que describe Fausto, que en realidad entraron en vigencia en el 2021, que modifica. A ver, creo que ha habido 3 etapas en las leyes de dolarización. La ley Trole 1 nos dolarizó en el año 2000, luego se hizo una serie de reformas que le permitían al Banco Central darle crédito al gobierno, y esas reformas se hicieron a fines del año 2014. Esas reformas fueron revertidas y volvimos a algo muy parecido a la vieja ley Trole en el año 2021. Con eso debería estar más que cubierta la parte legal. Como bien dice Fausto, el problema es que hay un peligro de que alguien llegue y modifique la ley. Sí, ahorita tomarse los recursos es ilegal, pero si es que se modifica la ley, obviamente ya deja de ser ilegal. Creo que la única manera de evitar que eso ocurra es crear la conciencia de que eso sería dañino. Como bien dice Fausto, supongamos que un gobierno envía una ley en la que dice, en palabras más técnicas, el gobierno se puede tomar la plata de la reserva. Esa ley va a ser mal vista en el mercado nacional, va a crear inseguridad, va a crear nerviosismo, y esa ley probablemente antes de ser aprobada ya por el nerviosismo que crea sea retirada por el presidente que la proponga. Eso podría pasar, pero la única manera de que eso pase es que haya suficiente conciencia del país de lo dañina que sería una ley como la que estoy describiendo. No creo que, o sea, desde el punto de vista jurídico, yo no veo necesidad de poner más candados de los que están puestos. El problema es que o violan la ley o modifican la ley. Y ahí el truco es lograr que, bueno, violan la ley, eso es, no sé, es virtualmente imposible de impedir, pero lograr que haya una conciencia muy clara de que si es que modifican la ley le harían un daño al sustento de la dolarización. No creo que haya mucho más herramientas. Es más, creo que este programa es una de las herramientas, de las mejores herramientas que hay, en el sentido de que nos permite crear conciencia de cuán dañina sería un cambio a la ley actualmente vigente, que yo creo que tiene suficientes candados
como ya está, tiene suficientes candados. Ya, si es que alguien decide violar la ley, ya qué se puede hacer. Es decir, economista Albornoz, hoy hay otras condiciones de lo que sucediera antes de esas leyes que hoy permitan tomarse fácilmente esos recursos. Totalmente. A ver, la reforma del 2021, que deshizo las reformas del 2014 y nos regresó a la ley vigente, más o menos a la ley vigente desde el 2000 al 2014, la ley que nos dolarizó. Esas reformas actualmente vigentes, la ley actualmente vigente, no da espacio para que un gobierno gastador, un gobierno desesperado, con buenas o con malas intenciones, se pueda tomar la plata de la reserva. Hoy con la ley actual no hay cómo. Entonces hay las dos opciones: o modificamos la ley o alguien va a violar la ley. ¿Cómo evitar esas dos opciones? El tener mucha conciencia del daño que sería modificar la ley sería la única herramienta para evitar lo uno, y lo otro, pues ya en este país, si alguien viola leyes, ¿qué se puede hacer? Economista Pablo Lucio Paredes, la otra orilla, ¿cómo generar más dólares a la economía ecuatoriana? Esto sería vía aumento de recaudaciones de impuestos o más exportaciones hacia afuera. Sí, Miguel, tal vez después volvamos sobre ese tema, pero yo quisiera un poquito volver sobre este tema de la reserva, que Fausto y Vicente lo han explicado muy bien. Simplemente quiero volver a agregar un poquito sobre el tema, ya que es tan importante. Nuevamente, estemos conscientes que la manera en que esto funciona es que alguien va y deposita $100 en el banco. Y lo deposita porque confía en ese banco, pues si no lo haría en otro, no lo haría, es porque confía en las decisiones que toma ese banco. Entonces recibe el banco los $100 y dice: yo voy a prestar 80 y me quedo con 20. Podría prestar los 100, pero eso no está bien. Yo quiero mantener 20 que no presto por seguridad, para cubrir el encaje, para ciertas operaciones de comercio exterior, digamos, para mantener la solidez del banco. Yo presto 80 y me quedo con 20 y guardo 20. Ojo, el banco ganaría más plata si prestara los 100 en lugar de los 80. Pero por seguridad, por estabilidad, presta 80 y se queda con 20. Digamos, estoy exagerando un poco, pero digamos que los 20 van a parar al Banco Central. El banco le está diciendo: mire, yo no he prestado esos 20 por estabilidad, por seguridad, simplemente los deposito donde usted, y ahí tienen que estar disponibles para cuando yo los necesite. Y entonces esa es una interpretación del rol del Banco Central: recibir los 20 y mantenerlos eventualmente, si el banco le dice haga un pago al exterior o lo que sea, hacerlo, en fin, pero digamos, mantener básicamente esos 20. Ya. Esa es una comprensión del rol del Banco Central. Pero hay otros que tienen la comprensión de que el Banco Central, porque tiene la palabra banco, que ya voy a comentar sobre eso rápidamente, que tiene la palabra banco, el banco puede hacer lo mismo que un banco privado, es decir, recibe los 20 del banco privado, que están ahí, insisto, por seguridad, por estabilidad, recibe los 20 y el Banco Central puede decir: bueno, yo recibí los 20, voy a prestar de los 20 voy a prestar 10 y solo guardo 10. Entonces yo tengo derecho a prestar esos 10. Esa es la otra interpretación del Banco Central como banco, ¿no? Y entonces dice: yo presto 10 y me quedo con 10, pero es que eso no tiene sentido, porque el dueño del dinero, que somos los depositantes y que le dimos al banco privado, ese banco privado depositó los 20 para que nadie los esté manipulando ni prestando, sino que tienen que estar ahí por estabilidad y seguridad. Pero el Banco Central decide que no, que esa decisión del banco de los 20 no es una buena decisión. Yo me quedo con 10 y 10 le presto, por ejemplo, al gobierno, ¿no? Esa es la diferencia que hay, de que es un Banco Central que actúa como caja de seguridad, digamos, de los bancos, o que actúa como prestamista, ¿no? Entonces, y la interpretación correcta del Banco Central, sobre todo en dolarización, es la primera: es una caja de seguridad, no es un prestamista del dinero que le deposita el sistema financiero, ¿no? Entonces, espero que eso ayude un poquito a ver el tema. Entonces, sobre esa base,
yo sí creo que además de lo que decía Vicente, por supuesto, de que tenemos una ley que ya protege bastante bien ese dinero, de que tomemos conciencia de que es importante, de que ese dinero está ahí, se tomó la decisión de que ese dinero esté ahí por seguridad y estabilidad, no para prestarle a alguien, porque insisto, el banco podía haber prestado ese dinero en lugar de depositarlo en el Banco Central, pero lo hizo por seguridad. Entonces yo sí creo que hay quizás tres elementos que podrían agregarse, y voy a ir de lo más drástico a lo menos drástico. La una es que desaparezca el Banco Central. Si desaparece el Banco Central, ya no hay esta discusión. No, ya no hay discusión si hay la ley, si es buena, si alguien quiere violar la ley, si alguien quiere cambiar la ley, lo que sea, que desaparezca el Banco Central y todas las funciones que cumple el Banco Central las puede cumplir alguien más, ¿no? Y en particular esta función de guardar el dinero. Primera cosa. Segunda, por lo menos para que entendamos bien el rol del Banco Central, debería dejar de llamarse Banco Central y llamarse, voy a decir un nombre, no sé si es más adecuado, pero voy a decir un nombre, la Caja de Seguridad. ¿Sí? Entonces yo creo que con caja de seguridad en vez de banco se entiende que es para tener ese dinero seguro, no para andarlo prestando. El rol del banco es prestar, el rol de una caja de seguridad no es prestar. Digo un nombre por decir, ¿no? Vicente, que es bien creativo, puede ayudarnos a encontrar mejores nombres. ¿Sí? Esa es una segunda opción. Y una tercera opción es que el dinero de la banca no esté en el Banco Central. No está en el Banco Central, y que las operaciones de seguridad o de comercio exterior, etcétera, algunas cosas hay de pagos internacionales que hace la banca, se las haga de otra manera. Es decir, si hay un paso adicional que, insisto, puede ser eliminar el Banco Central, al menos cambiarle la denominación para que estemos seguros de su rol, y el hecho de que no hay una razón al 100% para que haya todo ese dinero del sistema financiero en el Banco Central. Volvamos con el tema, luego de la explicación clara que ha hecho Pablo Lucio Paredes, el tema de cómo generar más dólares. Bueno, solo hay un camino, que es el exterior. Los dólares no los imprimimos en el Ecuador, por ende el cobro de impuestos solo es una circulación de dinero, digamos, dentro de la economía ecuatoriana, entre ecuatorianos, digamos así, ¿no? La única manera de generar más dólares es que los dólares vengan de afuera. Y los dólares vienen de afuera por diversas razones: más exportaciones, más inversión, más deuda, más remesas, etcétera, etcétera. Y todo tiene que ver con dinamizar la capacidad de presencia, de confianza y de presencia del Ecuador en el mundo, ¿no? No quiero retomar ahí una frase que parezca campaña política, pero creo que me salió sin querer. Pero en definitiva es eso, ¿no es cierto? Los dólares solo pueden venir de afuera, y ahí está la lista de cosas que pueden generar más dólares, siendo las más importantes, insisto, exportaciones e inversiones son las más sanas y mejores, pero también hay el tema de las remesas de los ecuatorianos que mandan, que es una fuente extraordinaria de lo maravillosa de los ecuatorianos que mandan a sus parientes, etcétera, ¿no? Economista Fausto Ortiz, vendrían siendo importante el mejoramiento de las exportaciones por esa vía, pero también el Ecuador ha sido vulnerable, y esto se ha evidenciado por el lavado de dólares debido a la injerencia del narcotráfico y el crimen organizado. ¿Eso constituye una debilidad para la economía? Claro, porque nos ubica en esa zona peligrosa que estamos viviendo hoy día, en donde por tratar de defender esa actividad ilícita y territorios, entonces las bandas se entran en discusiones, y bala para arriba y bala para abajo, y eso nos complica toda operación de aquellas personas que no están involucradas en estos conflictos, ¿no? Entonces, pero también así, para generar dólares, aparte de exportación, también uno podría decir, mira, si pudiéramos renegociar cada vez que tomamos deuda, ¿verdad? Plantear y decir, saquémonos el chip, tomar deuda tan corto plazo, y pensemos en tomar deuda a 20 años, a 30 años. Entonces, en ese momento también el flujo de salida de divisas va a disminuir. Ojalá tratemos de hacer las cosas bien para que el costo financiero también disminuya, la deuda externa, para que también minimice la salida de divisas. Hoy día hay más gasto que ingreso. Eso implica que hay un déficit fiscal, al menos para este año, esperando que sea alrededor de 4.000 millones de dólares. Eso va a implicar que eso necesitamos financiarlo,
y acá el financiamiento puede venir por deuda interna o por deuda externa o por atraso, que es lo que va a ser lo más probable. Entonces, para que entren dólares, ojalá pudiéramos tener con deuda externa que entre dólares frescos a la economía, ojalá de largo plazo, ojalá de bajas tasas, que son los escenarios que quisiéramos. Hoy día complicados porque el riesgo país, si fuera para bonos, está arriba de 1.800 puntos, pero en eso hay que trabajar, ver cómo nos dedicamos a bajar ese riesgo país para que la plata entre a largo plazo, que la economía se nutra de divisas y que la economía pueda dinamizarse, ¿no? Y en la medida que pueda dinamizarse, también se vaya generando actividad económica que pague más impuestos, que baje ese déficit fiscal. Por ahí las alternativas también necesitamos trabajarlas internamente. ¿Y cuánto impacta, cuánto afecta, economista Ortiz, este déficit y a la caja fiscal? Mire que el saldo de la cuenta corriente única, el que es el saldo con el cual puede girar el Ministerio de Finanzas, el mes pasado terminó en menos de 500 millones de dólares. Que uno dice, mira, tienes un colchón de seguridad para pagar la siguiente quincena o el siguiente mes de sueldo, digamos, para ponerlo mentalmente. El gobierno trata de dejar un saldo en la cuenta corriente única que como un escenario extremo, si no recibiera nada de impuestos este mes, al menos me alcanza para pagar la nómina, pero ese saldo es de los más bajos que hemos visto quizás en un par de años. No tiene que estar el saldo en 2.000 millones, que es el valor mensual que se paga por gasto, porque también se reciben recursos mensuales por ingresos de impuestos y petróleo, quizás petróleo muy poco. Pero en todo caso, el saldo de la cuenta corriente única está bajo. Este mes entrarán los normales 1.200 millones de dólares que le corresponde ingresar al mes de junio, pero se está pagando mucho más, lo cual implica que tiene que empezar a ingresar deuda, que en el primer semestre no ha ingresado ni un solo dólar de deuda para cubrir el déficit. Lo que ha ingresado es la totalidad de deuda para pagar las amortizaciones de deuda que también vencieron el primer semestre. Y entonces en el segundo semestre, y ahora que empieza julio, ahí es donde el gobierno va a tener que empezar a traer recursos. Y en el tema del fenómeno del Niño, quizás no ni a poner impuestos ni a traer recursos, pero al menos tener aprobadas líneas de contingencia para esa eventualidad que puede ser de moderado. Hoy día hablan de moderado a suave y ojalá que no sea de moderado a alto, digamos. Entonces, hace falta ir trabajando en ese tema. El déficit fiscal molesta, pero lo que más es importante en este momento es tener el financiamiento para el déficit, tener líneas aprobadas para la contingencia. Economista Vicente Albornoz, ¿cuánto impacta la circulación de dólares de manera ilegal como ocurre con la influencia del narcotráfico? No tengo idea, Miguel. Es uno de esos temas realmente imposibles de medir. No sé, la verdad, yo soy de los optimistas en este país y creo que no es mucho, pero estoy siendo totalmente especulativo. No hay un solo dato confiable que podamos soltar sobre ese tema. Me autoexonero de responder esa pregunta porque en serio sería totalmente especulativo decir cualquier cosa. Bueno, y el tema que mencionaba Fausto Ortiz respecto del déficit fiscal y los recursos en la caja fiscal, ¿cómo ve ese tema? A ver, yo quiero aquí juntar lo que dijeron Pablo Lucio y Fausto Ortiz, juntar las dos cosas. Pablo dijo, el mayor peligro que hay para la dolarización es tener un gobierno desesperado, sin plata, que decida empezar a generar algo paralelo, emitir una moneda propia. Ese es ya el escenario más desastroso que hay para la dolarización, ¿no? Que alguien empiece a generar algo paralelo, algo aparte, algo adicional al dólar para empezar a pagar las cuentas del gobierno. Eso, por cierto, pasó en Zimbabue. Zimbabue es un país que está al sur de África, fronterizo con Sudáfrica, que estuvieron dolarizados y lograron, créanme ustedes, después de una crisis económica impresionante, desdolarizarse. ¿Por qué? Porque emitieron unos dólares zimbabuenses y, bueno, destrozaron la economía. Entonces, el mayor peligro que existe para la dolarización es que a algún loco se le ocurra
generar una moneda porque el gobierno está desesperado sin plata y necesita pagar sueldos, necesita pagar policías, necesita pagar médicos. Eso es, creo yo que es ya el peor escenario posible para la dolarización. Y ese escenario se da si es que tenemos un gobierno mal financiado. Entonces, sí hay una conexión indirecta entre un gobierno mal financiado y los peligros contra la dolarización. Entonces, si es que queremos reducir los peligros a los que está expuesta la dolarización, siempre será bueno tener un gobierno bien financiado, ¿no? O sea, un gobierno mal financiado siempre será un peligro para la dolarización, y si es que queremos evitar esos peligros, siempre será bueno tener un gobierno bien financiado. Y los gobiernos en el Ecuador se financian básicamente por tres fuentes: o por cobrar impuestos, o por vender petróleo, o por endeudarse. Tenemos que tener siempre esos tres canales disponibles para que el gobierno logre financiarse, logre tener suficiente dinero para pagar las deudas, los gastos que tiene pendientes. Y claro, tenemos que cuidar que los gastos que tiene pendientes un gobierno no sean excesivos y no sean en cosas innecesarias, porque si no necesita un dinero que no va a tener. Entonces, una conexión muy directa entre la salud de las finanzas públicas y la salud de la dolarización es que un gobierno con unas finanzas públicas malas, un gobierno con unas finanzas públicas enfermas, va a tener todas las tentaciones del mundo para cobrar, para sacar dinero de donde no debe y crear dineros paralelos, como no se debería hacer, que podrían debilitar a la dolarización. Cuidar de las finanzas públicas es una manera de cuidar el bienestar y la seguridad y la tranquilidad de la dolarización. Vicente, ¿cuánto podría impactar el dejar de explotar el Yasuní hoy que estamos en debate político en la consulta para el 20 de agosto? Sí, precisamente hay ese déficit que han reflejado esta mañana, y hoy podría incrementarse el dejar de recibir esos recursos, porque un escenario es el de hoy, una consulta hoy en unas condiciones diferentes hace 10 años cuando no se explotaba aún. A ver, los cálculos más confiables que yo he visto hablan de que al año, dependiendo de varios factores, son tres factores los claves de los cuales depende todo este cálculo: el costo de extracción, el precio al que se vende el barril de petróleo y la cantidad de petróleo producido. Pero los cálculos más confiables que yo he visto hablan de que el gobierno dejaría de recibir al año entre 800 y 1.200 millones de dólares. Y eso es simple y sencillamente una expansión del déficit fiscal. O sea, tendríamos más déficit fiscal. Tendríamos, si usted quiere ponerlo en palabras un poco dramáticas, entre 800 millones y 1.200 millones de tentaciones adicionales para meterle mano al Banco Central, sacarse plata de las reservas, si es que algún rato el Yasuní deja de operar. O sea, el gobierno tendría menos ingresos en una cantidad que va entre 800 y 1.200 millones de dólares, insisto, dependiendo de esos tres factores: costo de producción, precio del petróleo y volumen extraído de ahí. Entonces, no suena como una buena idea, pensando en el bienestar de la dolarización, no suena como una buena idea dejar de extraer petróleo del Yasuní a estas alturas del partido, donde ese petróleo significa un flujo de entre 800 y 1.200 millones de dólares. Economista Pablo Lucio Paredes, este tema del lavado que se habla en el Ecuador, la injerencia del narcotráfico y la circulación de esos dólares. Sí, retomo lo que dijo Vicente, no tengo idea. Entonces, con eso, capaz que, como ya le toca después a Fausto la pregunta, capaz que Fausto sí puede contestarla. Ya la tengo. ¿Sí la tienes? Ah, perfecto. Acabemos rápido para pasar donde Fausto y saber la cifra. Entonces hablemos del déficit. Pero yo sí quisiera ir sobre dos temas que acaba de mencionar Vicente para reflexionar juntos sobre lo mismo. Lo primero, en el tema fiscal hay dos cosas que son muy importantes de mirar. La uno es, digamos así, la parte financiera. ¿Alcanza la plata? ¿No alcanza la plata? ¿Hay un déficit? Obviamente, dada la situación fiscal de todavía alto endeudamiento y una serie de cosas, estar alrededor del equilibrio fiscal es lo razonable. Pero hay el otro tema que es muy importante y que para mí es el más importante, es qué tan
productivo es lo que hace el Estado. El Estado ecuatoriano en su conjunto el año pasado gastó 39% del PIB, digamos un 40% del PIB, que es una cantidad enorme. Y una buena parte de ese gasto del Estado, y lo sabemos, es un gasto que no es productivo. Cuando digo que no es productivo es en temas económicos, en temas sociales y en temas institucionales. Es decir, el gobierno gasta bien el dinero para apoyar la economía, gasta bien el dinero para tener mejor educación, mejor salud, gasta mejor para tener una mejor justicia, una mayor seguridad, etcétera, etcétera. Y una buena parte del gasto del Estado ecuatoriano, que es enorme, es improductivo. Entonces, si lo que representa 40% de la economía tiene bajísima productividad o en ciertos casos incluso productividad negativa, entonces eso baja el nivel de productividad de la economía y la productividad es la que determina el nivel de vida de la gente. Es decir, utilizamos bien o mal los recursos que tenemos, en este caso los recursos que tiene el Estado. Ese es un tema fundamental y no podemos en el Ecuador contentarnos con tener 40% del gasto y encima de eso un gasto que es tremendamente inútil e improductivo en muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que discutir las finanzas públicas, pero también hay que discutir la esencia de lo que hace el Estado, si lo hace bien, si lo hace mal, qué hace, qué no hace, etcétera. Creo que esas son dos discusiones importantísimas y a veces nos centramos solo en la una, que es el tema financiero. Sobre el tema del Yasuní, yo creo que los ecuatorianos tenemos que estar conscientes que, por supuesto, hay que cuidar los recursos naturales, hay que cuidar los recursos humanos que en este caso, digamos, viven y conviven en la Amazonía, pero sí se puede hacer petróleo en este caso, pero también minería razonablemente responsable en el Ecuador. Y digo razonablemente porque si alguien dice, pero es que todo esto no genera ningún impacto en la Amazonía, no es cierto, sí genera un impacto. Lo que pasa es que puede minimizarse y puede ser razonablemente responsable. Por eso el Ecuador debería hacer eso y debería aprovechar el petróleo y la minería haciéndolo de manera responsable, ¿no? Y como decía Vicente, las cifras, hay algunos que dicen que lo único que queda por barril son alrededor de $10, incluso algunos dicen que queda negativo, o sea, no queda nada entre costos e ingresos, no queda nada de cada barril del Yasuní, no es así, pero digamos lo mínimo es que queden entre $10 y $20. Y $10 y $20 multiplicado por los 20 millones de barriles que actualmente se producen en el Yasuní, eso te da cerca de 400 millones, que podría ser la cifra más baja, 300, 400 millones. Si es que el diferencial entre costos e ingresos es del orden, digamos, de $40, entonces 40 por 20 te puede estar dando 800 millones o más. Entonces las cifras van por ahí. No son cifras extraordinarias, pero no son cifras para nada despreciables en el contexto ecuatoriano. Entonces deberíamos hacer minería responsable, petróleo responsable, utilizar esos recursos. Y ahí viene una cosa que es bien importante también. ¿En qué vamos a utilizar esos recursos? Porque tampoco se trata de que hagamos eso y luego cada año ese dinero desaparece ahí despilfarrado, mal utilizado, con baja productividad. No, un tema importante a discutir es sí, hagamos petróleo, sí, hagamos minería, hagámoslo responsablemente y decidamos cómo utilizar bien esos recursos. Pero vayamos ahora a la pregunta más importante y a la respuesta más importante, que es la de Fausto, ¿no? Que nos tiene ahí una cifra que la verdad no conocemos, así que yo sí tengo mucha curiosidad de oír. Sí. Bueno, a ver, economista Fausto Ortiz, el tema del impacto de la circulación de los dólares que se presume por el narcotráfico. Sí, hay una variable un índice, un indicador económico bastante común que se llama la preferencia de liquidez y mide cuánta plata la gente quiere tener en efectivo y cuánta plata la gente quiere tener depositada en el banco en cuenta corriente, ¿no? Hoy día en efectivo el Banco Central lo cuantifica como 19,000 millones de dólares en efectivo que circula en la calle. Y hay depósitos a la vista o en cuenta corriente para exigir con cheque, hay 11,000 millones de dólares. Esa es la relación. 19,000 en efectivo y 11,000 en cuenta corriente de depósito a la vista, que es digamos fácil, es 1.8%, 1.8 es la preferencia de liquidez. Cuando estábamos en épocas normales, digamos, pensemos un poco antes de que se pierda inclusive la moneda, antes del 2000, la relación era
hasta 1 a 1. Normalmente era 0.6, 0.7, es decir, mucha menos plata en efectivo y más plata en la cuenta corriente. Cuando se perdía el dólar, ¿verdad? Cuando se perdía el sucre, ahí la gente decía, saco la plata de la banca y me voy al efectivo, y se llegó a estar como está hoy día en 1.9. Llegó Correa y ese indicador tenías el 0.6, es decir, tenías tú un poquito más de la mitad en efectivo que lo que tenías en el banco. Pero de un tiempo acá, ese indicador de unos años acá, empezó a levantarse, ¿no? La gente empezó a querer tener más plata en efectivo, y ahí uno podría decir, eso es, o porque los hábitos de la gente cambiaron y dijeron, me muevo más fuera de la banca, porque no quiero que el SRI me encuentre, porque cambió, porque prefiero tener plata en efectivo y no en la banca, o, ¿verdad? Y ahí viene la gran duda, y quizás, o una buena parte de ese valor en excedente, ¿verdad? Porque lo normal, yo creo que lo normal podría estar 1.2%. Este excedente bien podría ser plata que no quiere ser identificada, porque la cantidad de recursos es enorme en cuanto a la circulación. Cuando discutimos este tema, dice, oye, divide eso para la población, quiere decir que cada ciudadano tiene $1,000 en efectivo en su casa. Entonces, los números, ¿verdad? Simplemente son así un poco elevados, y buena parte de ese excedente en la preferencia de liquidez podría estar causado por la plata esta que puede venir del narcotráfico. Y como dice Vicente y Pablo Lucio, no hay forma de cuantificarlo. Sin embargo, una idea de que algo está pasando es esta cantidad enorme en efectivo que la mide el Banco Central, la estima el Banco Central, porque también no hay forma de contar los billetes, pero es una estimación que si suponemos que el Central hace bien su trabajo, entonces está demasiado elevado esta cantidad de plata en circulación en la economía. Fausto, y el impacto... Tú dices unos 5.000 millones, Fausto. Sí, yo creo que si es que 1.6 es un valor alto con esta preferencia de liquidez y estás en 1.9, fácilmente yo creo que son de 3 a 5 mil millones que podrían estar ahí, y no tan fácil de explicar, porque no hay hoy día y en los últimos 2 años o 3 años, no hay nada de susto que te diga la gente prefirió sacar la plata de la cuenta corriente y ponerla en la banca. Ahora, también es cierto que hay cambios conductuales, ¿no? Los muchachos, tú les preguntas a los muchachos, ¿tienes cuenta corriente? Muchachos te dicen, no tengo plata ni en la banca. No, hay algunos cambios conductuales también que hace que la gente se mueva más en el tema de liquidez en efectivo, pero los valores son demasiado exagerados para los comportamientos históricos, y en los últimos años uno ve ese crecimiento de forma importante, no siempre, sino en los últimos recientes años, ¿no? Fausto Ortiz, ¿y el impacto del el dejar de explotar en el Yasuní? A ver, el año pasado, con precio de 80, al presupuesto del Estado le ingresaron casi $3,000 millones, para poner un número redondo. Este año, con precio menor a 60, que quizás terminemos el año, no va a llegar a $2,000 millones el ingreso petrolero total que va a las cuentas fiscales. Si el Yasuní es el 10% de lo que exportamos, porque digamos que números redondos, producimos 500,000 barriles al día y Yasuní son 50,000, entonces digamos el 10%, entonces uno matemáticamente diría que el impacto al presupuesto del Estado es 200 millones, pensemos que sea 300 millones, eso es el presupuesto del Estado, pero no es el único sitio que recibe impacto, porque también esos dólares, ¿verdad?, de petróleo que se generan, ¿verdad?, sirve para las comunidades, sirve para la exportación, sirve para otros lados. Es decir, hay dos impactos, ¿no? La exportación es donde más impacta el comercio exterior. Ahí están quizás los $1,200 millones, cuando uno hace los dólares de exportación de esa producción de Yasuní. Pero al presupuesto del Estado directamente le impactan, yo calculo que entre 200 y 300 millones de dólares a condiciones actuales. Pero no hay cómo olvidarse que hay otros factores alrededor y no solamente el neto al presupuesto del Estado, porque le pega
el petróleo le pega al comercio exterior, le pega a la producción nacional y le pega al presupuesto del Estado. Pero el presupuesto del Estado es la que menos impacto tiene. Y por suerte, las exportaciones totales, por suerte, Camarón ha tenido un incremento de 4.000 millones de dólares en exportación en los últimos 3 años, que de alguna manera ha equilibrado el tema de comercio exterior. Ojalá en el tema de Yasuní, lo que ya está en producción pudiera mantenerse y cuidar el resto del parque, ¿no? Otra inquietud que quiero formularles y le consulto a Vicente Albornoz, si en el país a veces por estas proclamas políticas, pueden ser respetables o no, cuando se habla del medio ambiente, de la defensa de la biodiversidad, ¿cuál debiera ser la compensación? No importa el hueco, si es 800, 1.200, 400, 300, como se ha dicho esta mañana, pero ¿cómo compensar eso? No se entiende que si se deja de recibir unos ingresos, debiera haber una compensación para llenar ese hueco que se abre. Claro, pero a ver, ahí tenemos dos posibles respuestas. La una, ¿cuál debió haber sido la pregunta? La pregunta de la consulta popular debió haber sido algo así como: ¿está usted de acuerdo con que no se extraiga petróleo del Yasuní? Lo cual implicaría una reducción de ingresos del Estado en, digamos, 500 millones de dólares. ¿Y está usted de acuerdo con que se reduzcan 500 millones de dólares del gasto público? Esa debió haber sido la pregunta. ¿Y directamente en qué? 500 millones es la mitad de lo que se entrega a gobiernos seccionales. 500 millones es la mitad de lo que se entrega a universidades públicas. 500 millones es 15 días de remuneraciones de los funcionarios públicos. O sea, la pregunta debió haber sido completa, con los beneficios y con los costos. A ver, a mí me parecería lindísimo poder dejar intocado el Yasuní, pero eso tiene un costo. Eso tiene un costo, y ese costo está entre, bueno, podemos discutir aquí, pero está entre 500 y 800 millones de dólares al año. ¿Estamos dispuestos los ecuatorianos a tener 500 millones de dólares menos de gasto público, o estamos interesados en endeudarnos en 500 millones adicionales y pasarle a la siguiente generación el pago de esas cosas? ¿Estamos dispuestos a que nos suban, qué sería, 1 o 2 puntos de IVA para cubrir esos ingresos que ha perdido el gobierno? ¿Que estamos dispuestos a que se vuelva a introducir un impuesto al patrimonio para que se cubra esos ingresos? ¿O estamos dispuestos a que se achique el gobierno? Que haya ciertos servicios que ya no dé el gobierno. Esa debió haber sido la pregunta si se la planteaba bien. La pregunta bien planteada debió haber incluido los beneficios, cuidar el Yasuní, muy chévere, y los costos. 600 millones de dólares, 500, 800, no importa. ¿Y eso cómo vamos a hacer para equilibrar el presupuesto del Estado? ¿Vamos a endeudarnos? ¿Vamos a reducir gastos? ¿O vamos a aumentar ingresos? Eso no hay otra opción. Creo que la pregunta es un poco subjetiva, describe solo la parte beneficiosa de lo positivo, o sea, cuidar el Yasuní. ¿Quién va a criticar eso? Pero cuidar el Yasuní no es suficiente, pues hay que decir cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a respetar el Yasuní, no topar nada del Yasuní. Me parece que la pregunta es incompleta, esa es la descripción que quiero dar sobre la pregunta que está haciendo. Pablo Lucio Paredes, sería una pregunta incompleta la que se plantea para el 20 de agosto sobre el tema de la no explotación del Yasuní y cómo compensar si va a haber reducción de ingresos. Bueno, yo creo que Vicente acaba de resumir el tema con muchísima claridad, ¿no? En el Ecuador tendemos muchas veces a eso, a querer ver solo un lado de la película y no mirar el otro lado, ¿no? Y por eso es que en muchos de los temas no avanzamos en discusiones, digamos, serias y útiles como colectividad, porque se trata de mirar solo un lado de las cosas y no se trata de mirar el otro.
todas las cosas tienen un costo y a veces dejamos de lado el costo y solo queremos mirar un lado que nos suena más bonito, y esto es lo típico que está sucediendo en Yasuní. Vicente acaba de plantear las alternativas que hay: reducción de gasto, aumento de impuestos, aumento de deuda, eliminación del subsidio a los combustibles, que recordemos este año el subsidio a los combustibles importados, porque también hay que no hay el cálculo así constante del subsidio a los combustibles producidos en el Ecuador, pero digamos los importados va a ser cerca de 2.500 millones. Lo del Yasuní representa una cuarta parte de eso, digamos, algo así. Entonces tendríamos que eliminar una buena parte del subsidio. En fin, ¿qué queremos hacer, no? Personalmente, si alguien me pregunta a mí, me dice, vea usted qué opina de las diversas alternativas, yo vuelvo sobre el tema que mencioné antes. Yo sí creo que frente a este problema y en general tenemos que hacer una revisión a fondo del Estado ecuatoriano. No es posible que el Estado gaste 40% del PIB y lo haga tan mal, porque todos vemos todos los días cantidad de actividades inútiles del Estado, excesivas, que representan un peso y un costo para el resto de la sociedad. Entonces yo creo que ese tema hay que enfrentarlo, y quizás el tema de la discusión del Yasuní puede ser una manera de ir mirando a ver dónde sí se puede hacer recortes en el Estado. Solo quiero terminar con este tema del Yasuní, con una pequeña aclaración que me parece importante para la gente que nos escucha. Cuando hablamos de la diferencia entre ingresos del Yasuní, o sea, cuánto se saca de la venta del petróleo Yasuní, y los costos en el Yasuní, hay un tema muy importante que tener en cuenta, y es que en el Yasuní no se estaría haciendo una inversión ahora, es una inversión que ya está hecha, ¿no? O al menos una parte de la inversión está hecha. En consecuencia, eso también hay que tomar en cuenta el rato que decimos ya no queremos que haya el Yasuní. Son inversiones que ya están hechas, ¿no? El costeo debe tomar en cuenta eso, y también debe tomar en cuenta el costo de desmontar todo lo que se ha hecho. Yo creo que eso también debe entrar en los cálculos que hacemos. Sí, efectivamente, y de acuerdo a una visita que se hizo la semana anterior, se hablaba de alrededor de 300 millones, según el informe técnico que se diera en el propio Yasuní. Economista Fausto Ortiz, el impacto por la no explotación del Yasuní, si se aprobara como se ha planteado, y como bien decía Vicente Albornoz, con una pregunta quizás incompleta. Yo creo que la pregunta está desfasada en el tiempo. Porque cuando empezaron a coger la primera firma los Yasunidos, ese territorio estaba sin inversión petrolera. Por lo tanto, la pregunta estuvo bien cuando recogieron la primera firma. Y quizás estuvo bien cuando recogieron la última firma. Es decir, la pregunta decía, en un territorio virgen, la pregunta decía, ¿quieres que no se explote este territorio? Y la respuesta de la firma era sí. Pero en el mismo gobierno del presidente Correa, creo que por allá, por el año 2016, dijo, ¿sabes qué? Como el Yasuní fue un fracaso y la iniciativa de Yasuní fue un fracaso, entonces vamos y empecemos con la exportación. Y ahí es donde se atrasa la Corte Constitucional en dar el veredicto, seguramente, o era la Corte Constitucional o era el Tribunal Electoral, se atrasan, y cuando ya está la producción, que hoy día son más de 45,000 barriles diarios, donde trabajan con las comunidades también por ahí, y donde por suerte para el país es por Petroecuador, pues si fuera con una internacional también le costaría adicional a lo que señalaba Pablo Lucio, el costo de la indemnización por haber suspendido el tema de lucro cesante. Entonces cuando ya se aprueba la pregunta, resultaba que ya estaban los pozos y la producción trabajándose. Entonces la pregunta es una pregunta que está mal ubicada en el tiempo, y no se hizo nada por corregir. Ojalá que cuando uno haga el alcance de la pregunta diga, oiga, cuando se preguntó era tal cosa y resulta que ya existe. Entonces, ¿será que lo que ya está ahí, entonces, ojalá se pueda mantener? Pero entiendo que inclusive le han dado un plazo para desmontar, y un plazo demasiado corto que no le permite mayores espacios y holguras para corregir. Pero hay un mal timing en el tema de tiempo de la pregunta y tiempo de la consulta, que al final del día terminará costándole al país bastantes recursos, entre lo que se exporta, entre lo que va el presupuesto, entre las comunidades, y eso le tocará al gobierno ver cómo lo
compensa. Efectivamente, hace una década una eran las condiciones cuando no se explotaba el Yasuní y ahora no, cuando está en pleno desarrollo de esa explotación. Dos condiciones que en su momento la Corte Constitucional no dio paso a esa consulta y ahora vemos que son otras las condiciones. Bien, muchas gracias por el aporte, como siempre, muy ilustrativo de los economistas Vicente Albornoz, Pablo Lucio Paredes y el exministro Fausto Ortiz. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, un abrazo a todos. Un gusto. Saludos. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria, 8:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, y luego tenemos previsto un diálogo con el periodista internacionalista Jorge Ortiz y el doctor Jorge Salles, experto en temas internacionales, para hablar de algunos temas de interés vinculados con la coyuntura, como la situación Rusia-Ucrania, la situación interna en Rusia y también pronunciamientos de la OEA de lo que sucede en América Latina.